12 del mediodía, 6 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí sigue la W. Gracias por acompañarnos. Y nos vamos con nuestro numeral. A La Paz la veo. Nos habíamos comprometido con ustedes a tener una invitada a esta hora, Elizabeth Mosquera, manicurista, que fue rechazada por una clienta por su color de piel, que además terminó ayer llamando la atención de las redes sociales. Sin embargo, pues, Andrea, hay que decirlo y hay que decir las cosas con transparencia. Elizabeth, que estaba comprometida con nosotros hasta hace 20 minutos para salir al aire, ahora nos dice que le queda imposible porque está asustada por salir a dar estas declaraciones y contar lo que acontece. Andrea. Bueno, sí, ese es un poco lamentable. Queríamos mostrar la historia y sobre todo pues solidarizarnos con Elizabeth y señalar algo que no debe pasar ni aquí en Colombia ni en ningún lugar del mundo: rechazar a una persona por el color de su piel. Algo que además, Paola, se vive constantemente por miles de personas en el país que resultan víctimas de algo que se debe llamar por su nombre: discriminación. Y racismo, Juan Pablo. Acuérdese que hace unos pocos días también estuvimos aquí hablando en Sigue la W sobre ese tema de la discriminación, que no solamente le pasa a las personas de piel color negra, sino que también a nosotros los blancos nos han discriminado, hemos sufrido el racismo por el color de piel, y como usted lo dice, eso no puede pasar, eso no puede ser, y pues desafortunadamente no podemos tener comunicación con Elizabeth para solidarizarnos con ella y pues decirle que estamos con ella y que rechazamos esas conductas. Así es, igual estamos con ella, estamos con Elizabeth, así no haya podido acompañarnos hoy al mediodía, nos solidarizamos con ella y rechazamos cualquier tipo de hecho de racismo que se registre en el país y en el mundo, por supuesto. Así que pasamos de una vez a nuestro tema numeral. A La Paz la veo. ¿Por qué vamos a hablar de paz? Porque el Departamento Nacional de Planeación emitió un informe en donde se evidencian los avances o los retrasos en los distintos puntos del acuerdo de paz, que ya va a cumplir en 10 días. 4 años. En 4 años. El 26 de septiembre del 2016 se hizo la primera firma del acuerdo, luego vendría otra, después del plebiscito, cuando se hicieron algunos ajustes. Sería ya en noviembre. Pero igual, estamos a puertas de los primeros 4 años y por eso decimos numeral A La Paz la veo. Paola, rápidamente, resúmame detalles de este informe para irnos con los invitados. Sí, mire, Juan Pablo, es un informe de monitoreo de seguimiento que hace periódicamente el Sistema Integrado de Información para el Postconflicto, que lo maneja el DNP, el Departamento Nacional de Planeación, y en donde se va evidenciando, donde se va registrando el avance de cada uno de los puntos. Usted sabe que son 6 puntos los que se firmaron en ese acuerdo de paz hace 4 años, en el año 2016 exactamente. En materia de reforma rural integral, desde que se firmó el acuerdo de paz, el avance va en tan solo un 37.3%. En materia de participación política es más grave la cosa, porque el avance va solamente en 25.7%. Sobre el fin del conflicto ya la cifra sube, pero mire que no sube más del 50% en ninguno de los casos, pero en este específicamente del fin del conflicto el avance llega al 44%. En temas de solución a las drogas ilícitas, que es el cuarto punto que se firmó en este acuerdo, 32.8% es el avance. En víctimas, en atención a las víctimas, 44.11%, y finalmente en el tema de la verificación el avance es un pobre 33%. Juan Pablo, esto, como le digo, es desde que se firmó el acuerdo de paz, es decir, en los últimos 4 años, porque el informe de planeación del Sistema Integrado de Información para el Postconflicto también habla por periodo, es decir, comparando entre 2019 y 2020, un año corrido, y también por vigencia, es decir, lo que llevamos del año 2020, y las cifras ahí son un poco más graves, porque en este último año pues no hemos avanzado tampoco mucho. Por ejemplo, le voy a dar solamente el que está peor, que es el tema de las víctimas, que en lo corrido del año solamente lleva un avance de 16.9%. ¿Cuál es ese el más retrasadito? El punto de víctimas, el punto 5, que es el de víctimas. Bueno, Andrea, está servido el debate, sobre todo porque esto es un proceso en donde constantemente se tienen que revisar estas cifras
Por eso además es importante señalar y lo destacamos, este es un informe del gobierno nacional, este es un informe del Estado colombiano, esto sale del Departamento Nacional de Planeación, pero pues lo que queremos también ahora analizar con nuestros invitados es hasta dónde estas cifras deben preocuparnos o al contrario, la implementación se demora y se tarda, porque sin duda ponernos al día en tantos elementos pues no es tan fácil. Exactamente, yo creo que esto es lo que nos debe interesar porque aquí se está haciendo un balance de lo que realmente puede mantener por largo periodo en Colombia la paz, porque es que firmar ese papel, digamos que suena sencillo y con una ceremonia se hizo hace 4 años, pero lo difícil es mantenerlo y eso lo hemos visto en las zonas de conflicto, sobre todo cuando las historias y las denuncias por masacre, por control territorial, por control de la tierra, por la lucha contra los cultivos ilícitos, nos recuerdan con estas noticias dolorosas que algo no está bien en el territorio y que todavía nos falta mucho. Entonces esto es un balance que es importante para saber en dónde estamos parados y qué hace falta para mantener esta paz. Numeral, a la paz la veo, arroba la deliciosa 8, escribe, numeral, a la paz la veo más embolatada que nunca. Arroba Jesús Incógnito, numeral, a la paz la veo complicada con tan numerosa cantidad de organizaciones guerrilleras y Bacrim. Súmese a esto la increíble, enorme y estúpida intolerancia y polarización. Arroba George 197409, numeral, a la paz la veo bastante cruda, ya que aún falta mucha verdad, mucha reparación y mucha no repetición. Escribe también Julio, desde su arroba J. Sánchez Cristo, numeral, a la paz la veo sin verdad, enredada, así de simple. Muchos comentarios que empiezan a llegar con este numeral, a la paz la veo. Bueno, arroba Lili Sierra M78 escribe numeral, a la paz la veo. ¿Es que acaso hay paz? Vamos a saludar a nuestro primer invitado en este debate. Es el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez. Senador, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, bienvenido. Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación, saludo a todos los oyentes, saludo también a Andrea. Bueno, senador, usted mira estas cifras, usted mira estos datos que nos acaba de comentar Paola, la información que sale de este informe del Departamento Nacional de Planeación, y ¿cómo siente usted? ¿Cómo ve la paz? A ver, yo veo primero que todo que el gobierno ha venido cumpliendo, a diferencia de lo que mucho se dijo en campaña y todavía se sigue diciendo en el Congreso de la República, Juan Pablo, que este gobierno que venía del Centro Democrático iba a hacer trizas la paz. Pues todo lo contrario, pero sobre todo la guerrillerada, todas las garantías de seguridad, las garantías de cumplimiento de lo que se haya acordado en materia económica, en materia de proyectos productivos, en materia de estabilidad y sobre todo también dándole las garantías para que puedan fácilmente volver a la vida civil. A los jefes guerrilleros que, como muy bien ustedes saben, criticamos mucho que no pasaran por ningún filtro, absolutamente ningún filtro de la justicia, llegaran al Congreso de la República, emisoras, camionetas, escoltas, todo, y ningún filtro de la justicia, y ahora que en medio estamos viendo el comienzo, a la justicia le dicen que no, pero sí envían cartas a la opinión pública en que eso debió pasar en las FARC, que ahora sí reconocen que eso debió pasar. Pero Juan Pablo, hubo una entrevista que oí de Timochenko, que día en la W, decía que es que él se le acercó una guerrillera en una vez en un campamento y que le contó que el reclutamiento de menores se veía en las FARC y él se sorprendió, que eso a él no le parecía, que eso estaba muy mal. Y contrastando eso con algo que le oí también a Alejandro Deder, director de la Agencia para la Reintegración en el gobierno de Juan Manuel Santos, él decía que la política era sistemática, reclutamiento de menores en las FARC, cuando veía que ellos les gustaba reclutar niños pequeños porque ellos tenían las manos pequeñas para armar las minas antipersona. Entonces, yo pienso que para que podamos avanzar en este país, podamos mirar lo importante, yo pienso que no hay que darle más vueltas a esto de la verdad. Yo pienso que ellos deben decirla toda, integral, sin condiciones y en la justicia, para que avancemos. Yo pienso que pero venga, senador, perdone, lo sí, interrumpo. sí. Pero es que, digamos que ahí uno se centra mucho en el tema, por supuesto, de justicia, que todos queremos que se haga justicia y sobre todo que todos queremos que se conozca la verdad.
Pero hay otros componentes dentro de los acuerdos que se firmaron, que por supuesto para algunos son condenables, no les gusta lo que se acordó, para otros pues era el único camino. Por ejemplo, hablemos del componente de reforma rural. ¿Usted siente que en eso se ha avanzado, que el gobierno se ha comprometido en avanzar con la reforma rural? Porque uno, por supuesto, también dice, ¿cómo es posible que los señores estén en el Congreso en lugar de estar diciendo la verdad ante la JEP? Y en eso creo que no hay discusión, la verdad y justicia es clave. Pero hay otros elementos. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de este que le planteo? Reforma rural. Reforma rural, Juan Pablo, yo le puedo decir algo sobre reforma rural y es que hemos tenido el catastro multipropósito que el gobierno anterior abandonó, y se lo digo con conocimiento de causa porque fue en mi comisión donde abandonaron el proyecto de ley. Ahora tenemos un crédito de 150 millones de dólares que se viene avanzando. Creo que todos los colombianos hemos visto las pruebas piloto en el catastro multipropósito, que es importantísimo para el desarrollo rural. Sobre eso también tenemos que hablar de las 792.000 hectáreas del Fondo de Tierras. Solo en estos 2 años, Juan Pablo, solo en estos 2 años del gobierno que va a ser Trizas La Paz, se ha aportado el 78% del Fondo de Tierras. Solo el 78% en estos 2 años. También quiero decirle que la Agencia de Tierras compró alrededor de 4.2 millones de dólares en tierras, además de las obras por impuestos, además también lo que nosotros hemos hablado de los 64 proyectos productivos de manera colectiva y los 1.467 proyectos productivos de carácter individual. También con la paz, con legalidad, que fue la política pública que se creó en los primeros días del gobierno del presidente Duque, se ha llegado a zonas donde antes no se intervenía, por ejemplo en la restitución, que hoy se ha llegado a más del 80% del territorio. También importante, cuando nosotros hablamos de los planes nacionales de la reforma rural integral, que lo que usted me pregunta, se cuenta con 11 planes nacionales sectoriales que se han cerrado técnicamente, 8 ya se encuentran adoptados por acto administrativo por parte de los sectores. Estos planes contemplan también la visión estratégica de una transformación de la ruralidad en 15 años, hasta el 2031, que lo que queremos es pretender cerrar esas brechas de pobreza, que es donde más se ve en el sector rural. Claro. Entonces, sí se ha hecho. Sí. Lo que uno quisiera que se hiciera más, hombre, claro que se quisiera que se hiciera más, no solo en las zonas PEDET, en todos los departamentos del país, pero que se ha hecho y se ha venido implementando a diferencia de otras voces. Claro, senador, pero de todas formas, así, pues entendiendo todo lo que usted menciona y todos los puntos que usted trae a colación, pues el avance que el mismo gobierno registra es muy bajito si se tiene en cuenta el informe de planeación que estamos revelando en el punto de reforma rural integral. En solo este año el avance ha sido 38%. ¿Hay algún tiempo en el que esté establecido en los acuerdos un plazo, un término para uno decir el avance tiene que ser de tanto para poder lograr los objetivos de este primer punto de reforma rural integral? Hay unas metas que se han establecido, obviamente. Cuando nosotros estamos hablando del Fondo Total de Tierras, por ejemplo, desde el principio de año, hablando de materia de tierras, la meta que se presupuestaba cumplir en los primeros 4 años de gobierno, de este gobierno, ya en estos 2 años ya se cumplieron, por ejemplo. Y así en cada 4 años, porque pues ese es el periodo constitucional de un gobierno, se han establecido unas metas conforme a los acuerdos que también han establecido unos acuerdos en cada uno de los sectores. Pero pues como los acuerdos se establecen a 10, a 15 años, diferentes temas, dependiendo del sector, pues tenemos que mirarlo según cada gobierno y según las políticas y programas que viene lanzando cada gobierno. Comentarios que llegan con nuestro numeral A La Paz la veo, escribe @Ocamelo_Pico, numeral A La Paz la veo, más embolatada que la pista de hoy para el concurso de Mercedes. Andrea, por si acaso, la pista de hoy va más tarde, va en otro programa, va en el Late Show. Ah, bueno. Por si acaso. Ya teníamos una pista de Alemania, de la exacto. ciudad donde se fabrican estos autos, pero entonces más tardecito para que estén pendientes de esa nueva pista. La pista va más tarde, numeral A La Paz la veo, @Lucifer0, numeral A La Paz la veo bombardeada por las FARC y por el Centro Democrático. Los unos por tramposos, los otros porque sin guerra y sin enemigos no existen. Escribe @Beatricita Tauro, numeral A La Paz la veo. Claro que el gobierno ha avanzado en la reforma rural. Está desplazando, bueno, no, eso sí no. El gobierno yo no creo que esté desplazando campesinos. Los violentos sí, y eso tiene que condenarse. También escribe @Fredis Mesa, numeral A La Paz la veo.
crítica con tantos politiqueros como en el circo romano, esperando aprovechar la destrucción para ganar réditos y poder. Y escribe arroba Diego K 2016, numeral, a la paz la veo enredada, casi tanto como la reconciliación en el acto de Claudia López. Mauricio, seguimos con los datos del informe del Departamento Nacional de Planeación y vamos con sus preguntas. Paola, desgráneme el informe, deme más datos, por favor, de este informe del Departamento de Planeación sobre la paz. Sí, mire Juan Pablo, sobre o más bien por periodo, es decir, entre 2019 y 2020, el avance en la implementación del acuerdo de paz en cada uno de los 6 puntos también deja unas cifras muy preocupantes. Las que le mencioné ahora, recuerde usted, son desde el año 2016, desde que se firmó este acuerdo, pero estas son más graves porque son mucho más bajas. Por ejemplo, en el tema de reforma rural integral, el avance es de solo un 29.2%, en materia de participación política 14%, fin del conflicto 28%, solución a las drogas 23%, víctimas 30% y verificación 13%. Pero además este informe incluye el tema de la implementación del plan marco de implementación y ahí también evidencia los avances en este sentido en materia de enfoque poblacional y territorial contenido en el acuerdo. Rápidamente le voy a contar entonces respecto a los enfoques poblacionales y territoriales cómo está el avance. En enfoque étnico solo un 5.37%, por enfoque de género 19%, en las metas trazadas el avance solamente va en un 12% y con respecto a los PEDET un 33%, Juan Pablo. Está con nosotros también a esta hora el senador Roy Barreras. Senador, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Bienvenido a Sigue la W. Hola Juan Pablo, un saludo a todos los oyentes, internautas de Sigue la W, a todos, Andrea, Paola. Un placer estar unos minutos con ustedes. Bueno, senador, muchas gracias por acompañarnos. Hoy estamos revisando un informe del Departamento Nacional de Planeación en donde se presentan los avances de lo acordado, imagínese, ya hace 4 años. Y en realidad hay algunas cifras que nos preocupan, que nos inquietan. Usted, no sé si ha tenido la posibilidad de ver el informe, pero usted ¿cómo evalúa los avances? Porque siendo además un informe del gobierno, pues digamos que resulta indiscutible en este momento decir que esto es falso, que esto no es cierto, porque finalmente el gobierno es el que tiene que hacer el seguimiento de sus propios compromisos. ¿Usted cómo evalúa el compromiso y sobre todo la cantidad de acuerdos que se han podido cumplir o no cumplir a lo largo de estos 4 años? Bueno, Juan Pablo, es un tema que siempre será trascendental. Lo primero es que informes hay varios. Este informe del gobierno, cuyos detalles no conocemos, sino en titulares, de todas maneras demuestra que hay un incumplimiento mayoritario de los acuerdos, casi que la implementación sigue siendo cruda, pero además hay otros informes. El informe oficial del Instituto Kroc y el propio informe de la Comisión Interparlamentaria que trabajamos con juicio para mirar cómo van las metas de implementación. Pero para los oyentes, digamos, un tema grueso. Lo primero que a veces se olvida y nunca se dice con suficiente énfasis es que el acuerdo que firmamos en el Teatro Colón en el año 2016 no era un acuerdo para desmovilizar a las FARC, era un acuerdo para poner fin a un conflicto y un acuerdo para todos los colombianos. Los puntos que deben implementarse y que no se han implementado son puntos para beneficiar a la sociedad entera. ¿Cuáles son los más gruesos? Los más gruesos son el punto 1, que es el punto de la reforma rural integral, por supuesto, 7 millones de colombianos, campesinos. Esa reforma rural ni siquiera se ha presentado al Congreso. Y los avances en materia de restitución de tierras se decidieron mezclar con la formalización de tierras, un tema técnico que es simple de explicar. Cuando alguien, un campesino, heredó de su padre o de su abuelo una parcela, pues se la formalizan, pero no le han dado un metro de tierra adicional. De manera que allí no se ha hecho reforma rural. El segundo tema, lo voy a mencionar solo en titulares, la reforma política. La reforma política no es un asunto que beneficiara a las FARC, sino a la democracia colombiana. Este es un sistema clientelar de compra y venta de votos. Usted recordará que la misión electoral que creamos en el acuerdo planteó una reforma, lista cerrada, una corte electoral, financiación estatal, en fin, limpiar la democracia. Eso no se ha hecho. Y un punto más, el PENIS, la sustitución voluntaria de cultivos, la maldición del narcotráfico, mientras se acaba con una solución global que será la despenalización del consumo de esas sustancias,
la sustitución voluntaria de cerca de 100.000 familias. Eso se cambió por la sustitución forzosa, que por supuesto ha sido foco de violencia y no de solución. Ese es, digamos, mi lectura sobre lo más grueso. Senador, y yo le sumo otro, y le quiero hacer la pregunta justamente sobre esto. De acuerdo con el informe del Departamento Nacional de Planeación del Sistema Integrado para el Postconflicto, y es el relacionado con las víctimas. 4 años que, sumados a todo el tiempo que han buscado reconocimiento, verdad, justicia, reparación, no es grave que no avance sino apenas en un 44.11%, más aún cuando los compromisos de los cabecillas de las FARC pues han estado un poco en cuestionamiento, y tampoco por parte del Estado se ha visto un interés para que estos acuerdos se implementen. Varios asuntos sobre las víctimas, y gracias por tocar ese tema, porque ese es el centro de cualquier acuerdo. Lo primero, el acuerdo hace mención específica a la necesidad de implementar a fondo la ley de víctimas, que como todos sabemos fue anterior al acuerdo de paz, fue precursora del acuerdo, tuve el honor de ser ponente de ella, y ese es un buen ejemplo de cómo no ha habido el compromiso del gobierno ni siquiera con ese elemento central. Acabamos de lograr la aprobación en tercer debate de la prórroga de la ley de víctimas, pero por iniciativa parlamentaria y exhorto de la Corte Constitucional, no por iniciativa del presidente. Las 16 curules de las víctimas que están contempladas en el acuerdo han sido rechazadas y negadas repetidamente por el gobierno. Y la reparación va a paso lento, por razones presupuestales. Allí hay que ser objetivo. No solamente había escasez de recursos, sino que con la pandemia, por supuesto, la crisis de recaudo es enorme. Y por esa razón estamos prorrogando la ley de víctimas, pero el porcentaje de cumplimiento es mucho menor. Estamos llegando a 1.200.000 víctimas de las cerca de 7,5 millones que merecen reparación directa. ¿Cuál es, Paola, la cifra que aparece en el estudio de planeación sobre las víctimas? 44.11%, Juan Pablo, en 4 años. En 4 años. 44.11%. En 4 años, porque en año corrido, o más bien entre 2019 y 2020, es 30%, o sea, es más grave todavía. Es decir, 30% de la meta que se debería tener. Sí. Sí, correcto. ¿Y usted por qué dice que es más bajo, senador? Porque en cifras oficiales de la unidad de víctimas en el debate anterior, pero que nosotros ya teníamos, sí, se está llegando apenas en meta de final del gobierno Duque a 1.200.000 víctimas reparadas. Hay 9 millones de víctimas, 7,5 millones de ellas aspiran a reparación directa, otro número importante son reparaciones colectivas, y por supuesto 1,5 millones de 9 millones, pues es muchísimo menos del 40 o del 30%, es a duras penas el 15 o 16%. Pero digamos que allí no hay cumplimiento. Esa cifra sí me hace suponer que están haciendo un esfuerzo enorme por mostrar cifras mejores de implementación, pero si así es el resto del estudio, pues entonces les queda difícil comprobarlo. Pero déjenme mencionar 2 cosas más. Es que la primera condición para comprometerse con la implementación del acuerdo es reconocerlo. El partido de gobierno, como ustedes saben, y Colombia entera lo ha escuchado, ha negado sistemáticamente el acuerdo, lo considera una farsa, lo considera mentiroso, quiere que hay que eliminar a la JEP, que es el corazón de la seguridad jurídica de quienes dejaron las armas, y pues en una condición de negación del acuerdo, decir que se está implementando es apenas una postura, para decirlo menos, hipócrita. ¿Con qué consecuencia? La negación de la paz y la negación del diálogo nos deja solamente en el terreno de la confrontación militar. Y esa confrontación militar como política pública lleva a la militarización de todos los conflictos, incluyendo los urbanos, con la tragedia que acaba de ocurrir en Bogotá. Es la lógica del enemigo interno, es la lógica de la guerra justa, que es, entre comillas, por supuesto, una tesis militarista muy antigua de Aristóteles. Numeral. Esa es la visión del gobierno. Numeral, a la paz la veo, escribe @CAGB1773, numeral, a la paz la veo, sin verdad, reparación, sin voluntad de las FARC de decir la verdad, negar y negar es su única voluntad, @control fiscal CG, numeral, a la paz la veo, sin amigos, apoyo y en proceso de exterminio. Se dedicaron a destruir lo construido para imponer la violencia que beneficia a los dueños del poder en Colombia. @Mr. Sergio JH, numeral, a la paz la veo, sin la voluntad necesaria para su desarrollo. Cuando no se tiene algo como prioridad, se posterga su consecución. Y escribe también otro de los comentarios a esta hora con este numeral. @Bella Parla, escribe esto, Andrea, numeral, a la paz la veo.
más embolatada que cucaracha en baile de gallina. Ay, Dios, los dichos y los comentarios de los tuiteros, respetamos todas las opiniones y por eso nos parece válido tener estas dos orillas políticas. Es interesante analizarlo así. Quiero ir con el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, porque también quiero preguntarle si esas masacres que ha habido en los últimos días, semanas, incluso todo este año, ustedes dicen que esto obedece también a una lucha por el control del narcotráfico en las zonas de conflicto. Justamente esto no es reflejo de lo que ha faltado en la implementación, en ese porcentaje que nos comentaba Paola, que está todavía muy crudo en la política de lucha contra las drogas, de cumplirle a los campesinos que no tienen otra opción en la sustitución de cultivos ilícitos. ¿Esto no tiene una conexidad que es necesario también evaluar como partido de gobierno y como gobierno? Claro, pero el análisis no era hacerlo ahora, después del problema. La idea de todo esto era el análisis haberlo hecho cuando estaban firmando los acuerdos que dejaron multiplicar por 4 los cultivos ilícitos. Cuando nosotros le metemos gasolina y le ponemos full al carro, pues el carro va a andar muy bien. Así le hizo el gobierno anterior al narcotráfico, que es el combustible de toda la ilegalidad y las economías ilegales, a todo este bandidaje. Cuando nosotros vemos estas masacres, asesinatos, pues lo que estamos viendo es que le estamos metiendo gasolina todos los días. Cuando vemos como Colombia como principal productor, pues hombre, ¿qué más se puede esperar? Es que eso es 2 más 2. Las cosas son muy claras también cuando vemos un país que venía con una política clara de combatir los cultivos ilícitos. Aquí dicen, no, es que vamos a meter a los campesinos a la cárcel. ¡Jamás! Eso es mentira, mentira. Acá lo único que queríamos era que tuviéramos una política clara, que le hablara a los colombianos, que tuviéramos controlado el crecimiento de los cultivos ilícitos. Pero lo que hicieron fue todo lo contrario. Coincidencialmente, con el tiempo, cuando se firmaron los acuerdos, crecieron exponencialmente los cultivos ilícitos. Eso es lo que genera el microtráfico, las bandas criminales, los grupos, disidencias. Ahora vemos a Santrich, Márquez, Gentil Duarte, Romaña, como los jefes del nuevo cartel del narcotráfico en Colombia y Latinoamérica. Entonces, eso fue lo que debió pensarse en el momento de firmar los acuerdos. Y lo que yo digo es que, hombre, es que el gobierno está mostrando malas cifras. ¿Cuáles malas cifras? Acá lo que se ha visto es que, por ejemplo, en este momento te voy a decir, Andrea, Juan Pablo, en este momento nos encontramos todos los días sesionando para el presupuesto general de la Nación. El crecimiento de casi el 10% para el próximo año para toda la implementación de los acuerdos. Cuando tenemos departamentos, cuando tenemos carteras que están disminuyendo su presupuesto porque estamos disminuyendo el recaudo tributario que vamos a recibir este año en 25 billones, 3 reformas tributarias. Vamos a dejar de recibir impuestos por la pandemia. Pero eso sí, crece en recursos la implementación de los acuerdos. Entonces, no sean descarados, no sean mentirosos a las personas que dicen mentiras del gobierno nacional. Digan la verdad, el gobierno no hizo trizas los acuerdos. Más bien, que les gusta reunirse por las noches con Timochenko, díganle que vaya a la JEP, que esa fue la jurisdicción que crearon en La Habana con el gobierno, para que le digan a la justicia que sí reclutaron, que sí secuestraron. Juan Pablo. Con carticas, que Sí, lo digan senador, a la justicia. y ya voy justamente con el senador Roy Barreras. Queremos recordar nuestro numeral a esta hora. Numeral a la paz la veo, dice Watson. Yo no entiendo que pueden seguir creyendo o esperando en algo que no existe. La paz no ha existido, existe ni existirá. Dice Hortensia, numeral a la paz la veo jodida porque ahora liberan a Uribe. Bueno, digamos que este tema siempre va a generar muchas opiniones. Senador Roy Barreras, le hago la misma pregunta y usted qué le contesta entonces al senador Ciro Ramírez frente a lo que dice que todavía, pues, según también dicen algunos críticos del Centro Democrático, insisten que el gobierno anterior tiene mucha responsabilidad. ¿Qué le contesta, senador Roy Barreras? Bueno, primero, un saludo al senador Ciro Ramírez. Veo que tiene la mano izquierda herida o enyesada. Espero que se mejore rápido y ahora entiendo que solo le queda la derecha. Eso me parece que es apenas coherente. Una claridad. Dígame, senador Roy. Una claridad. Yo soy del centro, senador, del centro. Una claridad del centro democrático. Del centro democrático. Pero senador claridad. Ciro, pero por lo menos déjeme metiéndole humor a la contestarle, vaina, le salió buena Juan. lata. Sí, buen apunte, Dale, senador Pablo. Roy. Déjeme Adelante, contestar. senador Roy, A ver, adelante, por favor. para los oyentes, aquí se ha montado una farsa, una narrativa absolutamente justificatoria del fracaso de la seguridad. El gobierno, claro que intentó hacer trizas la paz, no lo logró,
pero sí logró hacer trizas la seguridad. Y la narrativa es esa que acabamos de escuchar, que el acuerdo de paz es el culpable del narcotráfico por el crecimiento de la fumigación al haber prohibido las fumigaciones con glifosato. Yo los reto al propio senador Ciro y a cualquiera que sea estudioso del acuerdo, que se lo lean, que me muestre un solo renglón, yo firmé ese acuerdo, una sola letra que prohíba las fumigaciones en el acuerdo. Eso es una mentira descomunal que de tanto repetirla, como decía Goebbels, la han vuelto una verdad colectiva. La Corte Constitucional determinó en un fallo que yo celebro, que protege el medio ambiente, que para poder fumigar con el veneno del glifosato sin envenenar las huertas caseras, las aguas, los ríos, las huertas de pan coger, las gallinas, las abejas que se mueren con el glifosato y que son indispensables para la polinización, había que tener toda la precaución y estudios suficientes para que no se genera un gran daño ambiental. Eso fue la Corte Constitucional, eso no fue el acuerdo de paz, y yo celebro que la Corte lo haya hecho. Por supuesto, no es cierto entonces que la paz sea la responsable ahora. El acuerdo de paz es el responsable de la violencia, en eso vamos. Y además unas menciones precisas. En el acuerdo de paz nosotros exigimos la verdad. Hace 3 días ustedes vieron el mundo entero, los comunicadores, para mencionar el último ejemplo, al señor Pompeo, al gobierno del presidente Trump, que le gusta seguramente al senador Ciro Ramírez, firmando un acuerdo o intentando avanzar entre los terroristas afganos talibanes y el gobierno afgano, terroristas como lo son, que no solamente ponen bombas, secuestran, son los principales traficantes de heroína del mundo. ¿Y saben qué consiste el acuerdo bendecido por los Estados Unidos? En que al menos dejen de disparar, ni siquiera que dejen las armas. En todos los procesos de paz del mundo, Sudáfrica, Centroamérica, Irlanda, se mide el éxito si se dejan las armas. Nosotros hemos sido más ambiciosos y en el acuerdo exigimos además, no solamente que dejaran las armas, sino que se sometieran a la Constitución, a la ley y a un tribunal de paz que es la JEP. Y están acudiendo y exigimos que digan la verdad a todos los actores del conflicto, no solamente a los guerrilleros. Muchos militares, le doy el dato, senador Ciro, más de 2.000 se han beneficiado de la JEP, varios generales y oficiales, el general Rito Alejo del Río, el general Mario Montoya, le doy nombres concretos, el coronel Pluvio Hernán Mejía, hoy están libres habiendo sido condenados por falsos positivos o por masacres y tampoco han ido a la JEP a decir la verdad. Tanto guerrilleros como militares culpables de delitos en la guerra tienen una oportunidad en la JEP de decir la verdad, de contarle a las víctimas de 200.000 desaparecidos dónde están sus seres queridos enterrados en fosas comunes, en cementerios clandestinos. Queremos la JEP y la Comisión de la Verdad es para reconciliar a Colombia, para que se garantice la no repetición, pero no han dicho la verdad. Si no la dicen, ni guerrilleros, ni militares, ni terceros financiadores terratenientes sangrientos que financiaron el despojo, van a perder los beneficios y serán condenados hasta 20 años de prisión. Y sobre los campesinos, un dato final. El proyecto de ley derivado del acuerdo del trato diferencial penal para los campesinos cocaleros no ha podido sacarse adelante porque no tiene el impulso del gobierno. La mínima garantía de cualquier proceso de paz en el mundo es la vida. Hay un capítulo del acuerdo de paz para garantizar la protesta social, la vida de los líderes sociales, la creación de una unidad especial para prevenir e investigar los grupos sucesores del paramilitarismo. Puede decirse con más de 300 líderes asesinados, 200 combatientes asesinados, 68 masacres en el año 2020, solo en este año, que se está implementando la paz, al menos en eso, en lo mínimo que es garantizar la vida. Yo espero que al menos la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y la unidad que persigue a los grupos sucesores del paramilitarismo sean implementados a fondo en los 2 años que quedan de este gobierno. Senador, sí, adelante, senador Ciro, y vamos con las preguntas de Paola, que también tiene. Rápidamente aclarar muchísimas cosas que dijo el senador Roy, a quien saludo también. Primero, creo que hay una audiencia muy grande de la W que es testigo que en ningún momento mencioné el glifosato. Simplemente dije que por el gobierno, por los acuerdos, crecieron los cultivos ilícitos. 2, no me van a decir que es que lo de Gentil Duarte, Romaña, Iván Márquez, Santrich, eso no ha generado más muertes. O lo del narcotráfico no genera más muertes y homicidios y secuestros. Claro que sí. Hombre, por claro, Dios, no nos digamos mentiras. Y senador, termino con esto. Yo soy senador del Centro Democrático. ¿Por qué? Porque reconocemos diferentes políticas, programas que funcionaron bien. Si usted dice,
Vamos a celebrar esos acuerdos de La Habana porque hubo reducción del homicidio. ¿Sabe qué? Ese gobierno de Álvaro Uribe tuvo una reducción del homicidio el doble que el gobierno que firmó los acuerdos de La Habana. Y también vamos a hablar por las personas que dejaron las armas o por las personas que dejaron de matar. Pues ese mismo número de personas que se desmovilizaron gracias a los acuerdos de La Habana, multiplíquelo por 4. Eso fue lo que desmovilizó el gobierno de Álvaro Uribe, sin emisoras, sin escoltas, sin curules, sin todo lo que dejamos. Entonces, por eso estoy en el Centro Democrático y las cosas tenemos que mostrarlas con hechos, fácticos, porque aquí no me pueden decir que es que yo soy por el glifosato. No, el narcotráfico le hace mal, hombre. Empecemos el debate. ¿Cómo lo vamos a combatir? El glifosato es una herramienta más para combatirlo. Eso no va a ser la solución, pero es una herramienta más para combatirlo. Gracias. Numeral, no, el senador. Narcotráfico, Juan Pablo, Sí. perdóneme 20 segundos, estamos de acuerdo, es una maldición. El narcotráfico es lo que alimenta todas las violencias. El Ñeñe Hernández, el narcotraficante, Marquitos Figueroa, la legitimación, el Memo Fantasma, narcotraficante, socio de la vicepresidenta, los clanes de narcoparamilitarismo vinculados con esos sectores. Por supuesto que el narcotráfico es una desgracia, sobre todo cuando se legitima desde el poder. Y por supuesto que se desmovilizaron no sé cuántos paramilitares que hoy son el Clan del Golfo, las Águilas Negras, las autodefensas gaitanistas, porque se reclutaron. Ahí están los bueno, úsugas. Y senadores, también venga, se reciclaron senadores, guerrilleros pero volvamos, que se dedicaron al narcotráfico, de acuerdo. volvamos a enfocarnos en esto y los invito más bien a que otro día hagamos el debate sobre el tema del narcotráfico, que como lo dicen ambos además, lo dice Roy Barreras y lo dice Ciro Ramírez, y me gusta encontrar puntos de encuentro, porque finalmente eso es lo que necesitamos en este país, puntos de encuentro. Es que el narcotráfico es la pesadilla que nos tiene en lo que nos tiene. Numeral, a La Paz la veo, escribe @engineermora, a La Paz la veo embolatada, La Paz sí, pero no así, y ahora ni sí ni así. Escribe @guerralina Fer, numeral, a La Paz la veo lenta, estancada, desacreditada, distorsionada por el actual gobierno. Afortunadamente el acuerdo está blindado y bien hecho. Escribe @AlonsoGir93, numeral, a La Paz la veo mal, enredada y quizás frustrada, porque cuando algo malo pasa en el país, nuestros polos extremos se quieren tirar la papa caliente y ninguno se hace responsable. Tiran la piedra, esconden la mano. Y escribe otro comentario más con el numeral a La Paz la veo, @LuisAlfonsoEsc, numeral a La Paz la veo, atacada por todos los frentes, desde los más oscuros hasta los más evidentes. Periodistas que no opinan, sino que publicitan argumentos con posturas políticas contrarias a la paz. Sigamos hablando de la paz. La paz es un objetivo y un sueño del país, pero un sueño que lamentablemente en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años, hemos visto cómo se aleja, si es que podemos decir que algún día hemos estado cerca de la misma. Y por eso hoy queremos hablar de ese sueño de los colombianos con base en el informe del Departamento Nacional de Planeación que nos señala una paz enredada. Sí, Juan Pablo, mi pregunta es para el senador Ciro Ramírez, porque el senador Roy Barreras mencionaba ahora el tema de la verdad y pues los detractores de la paz siempre la han reclamado. En los últimos días pues se conoció esta carta que envió el exsecretariado de la extinta guerrilla de las FARC, en donde ya reconocen algunos puntos e incluso algunas víctimas, como por ejemplo Ingrid Betancourt, que también la escuchamos recientemente en la Comisión de la Verdad, pues ella dijo que tenía fe y que se está empezando un proceso de maduración para aceptar que se cometieron unos hechos horribles. Entonces, senador Ciro Ramírez, ¿por qué el gobierno no es capaz de enviar un mensaje como de conciliación, de reconciliación, o por lo menos de reconocer que se está avanzando y que esta carta que manda la guerrilla o la exguerrilla de las FARC es un paso importante? Poco he visto que el gobierno haya enviado un mensaje contrario a eso. Bienvenida a la verdad. Pero primero no hay que agradecerles, es que es lo mínimo, es que no pasaron por ningún filtro de la justicia. ¿Se acuerdan cuando nosotros repetíamos paz sin impunidad, paz sin impunidad, paz sin impunidad? Era precisamente eso, pasen primero por un filtro de la justicia y después podemos hablar de ciertos temas, pero es que no pasaron por el filtro de la justicia y lo mínimo que los colombianos exigimos es, y no por el Centro Democrático, ni por Ciro, ni por Iván Duque, ni por Álvaro Uribe, no, eso es por las víctimas. Que sea incondicional, que sea integral, que sea toda, y a la justicia, no con cartas, y no que salgan a decirnos, es que eso debió pasar en las FARC, o que digan, no, es que oí a Ingrid Betancourt, entonces por eso nos
surgió la idea de venir a decir la verdad que sí, que secuestrábamos. No, hombre, dejan la verdad, no le den tantas vueltas a eso. Pasemos la página para empezar a mirar otros temas, para ver cómo se pueden seguir implementando los acuerdos, que esos 13.000 o 14.000 que se desmovilizaron, se leen todas las garantías, se reincorporen en la vía civil. Pero hombre, no tenemos que darle tanto alarde. Lo mínimo, y no por el Centro Democrático, por las víctimas, que puedan sanar esa herida. Digan la verdad de manera incondicional y de manera integral ante la justicia, no con opiniones públicas a través de cartas. Sí, y sobre eso, senador Roy Barreras, entonces quiero preguntarle a usted cómo hacer para seguir implementando los acuerdos para que los avances sean realmente significativos, teniendo en cuenta pues que al gobierno no parece preocuparle mucho este tema. Bueno, yo espero que en 2 años larguísimos que le quedan al gobierno, no solamente comprenda, como se ha dicho, que la implementación de los acuerdos de paz es un camino para poder resolver las angustias sociales y económicas del presente. Es que si algo demostró esta pandemia, este azote social global, es que el campo colombiano respondió, es que Colombia sabe producir alimentos a pesar de la precariedad de nuestros campesinos sumidos en la miseria. Qué bueno sería que ante esa prueba de compromiso del campo colombiano se concentrara el gobierno en la implementación del punto 1 del acuerdo, de la reforma rural integral, para garantizar no solamente porque es justo con los campesinos y porque es obligación con el acuerdo de paz, sino porque es el mejor camino para la reactivación económica y para alguna posibilidad de exportación agroindustrial, para mencionar solamente ese ejemplo. Sobre la verdad, por supuesto, hay que decir que nosotros estamos exigiendo desde que firmamos el acuerdo de la verdad. Es que durante años no saben ustedes lo complejo que fue lograr someter por primera vez en la historia en el mundo que una guerrilla no derrotada se sometiera a un tribunal. Es que a ningún filtro de justicia se le pidió al IRA en Irlanda, ni en Sudáfrica, ni en El Salvador, ni en ningún otro proceso de paz, ni en el que está haciendo Estados Unidos con los afganos, ni el que firmaron ayer el presidente Trump con Israel y con Bahrein y los árabes. Nosotros somos más exigentes, queremos la verdad, pero no oigo decir al senador Ciro que exige con la misma vehemencia la verdad de los paramilitares. ¿Le parece bien? Y a mí sí, que Mancuso venga y diga lo que ha prometido decir. Por eso presenté un proyecto de ley para que no se le silencie, lo extraditaron a él y a otros para que se callaran. Y los militares, que digan la verdad. La inmensa mayoría de los militares son honestos, son limpios. Apenas el 1.5% de medio millón de militares se comprometieron con delitos y crímenes en la guerra porque la guerra es cruel. Terminada la guerra, la paz tiene que ser para todos, pero ellos también tienen que decir la verdad y son negacionistas. Se niegan a decir, ¿y cuál es la verdad que se espera? Que políticos les dieran la orden de fomentar esos masacres y esos hechos paramilitares. Esos políticos que se niegan a la JEP, que la atacan y que niegan la verdad, están protegiéndose a sí mismos y exponiendo a los propios militares a la cárcel de 30 o 40 años y a la Corte Penal Internacional. Dejen los que hablen, dejen que los paramilitares cuenten la verdad para que sobre todo las víctimas encuentren a sus seres queridos. De todas esas víctimas, en mi opinión, las más importantes son las víctimas de los 200.000 desaparecidos en Colombia, muchos más que en las dictaduras del Cono Sur. Esa verdad tiene que ser un reclamo colectivo. La verdad es uno de los puntos claves de la paz, pero mire usted, le leo, senador, comentarios y va Mauricio con sus preguntas. @Juanca Vargas B, numeral, a la paz la veo sostenida en una columna de mentiras. No hay verdad, no hay perdón, no hay reconciliación. Escribe con este numeral @Daniel Duarte A90, numeral, a la paz la veo que se nos escapa, con perfilamientos, asesinatos, masacres, jamás nos callarán, el cambio es ahora. @Aleja Soto M, numeral, a la paz la veo lenta y dolorosa con tantos asesinatos de los excombatientes en el campo. No hay garantías, siguen siendo evidentes los rincones de Colombia donde no llega el Estado. Escribe @Pablo Roballo B, numeral, a la paz la veo, que va en marcha. Aunque Santos nos dejó un huevo de serpiente bajo de la cama y la serpiente ya rompió el cascarón. Y @Balaguera04J escribe numeral, a la paz la veo. La guerrilla en 50 años generó violencia y el paramilitarismo en 10 años despojó campesinos, masacres y se posesionó de tierras baldías. Numeral, a la paz la veo. Mauricio, sus preguntas para nuestros panelistas. Senador Ciro, mire, algunos países le apostaron a la paz en Colombia, enviaron o han enviado recursos para que se implemente. Con estos pobres avances, ¿no es un riesgo que
que se pierda ese apoyo que hasta ahora se ha dado y lo más grave, perder estos recursos porque de dónde se va a sacar dinero y mucho menos ahora con esta actual coyuntura y que va a dejar la crisis económica por el coronavirus. Yo no creo que sean pobres. Yo pienso que todas las ayudas que vengan de otros países son bienvenidas, pero yo No, le no, no, quiero me decir, refiero a pobres los resultados, los avances, me refiero a pobres avances, o sea, los avances no han sido suficientes, digámoslo así. Los recursos se han estado, se han sido recursos muy buenos, pero eso es ponerlos en riesgo porque si no se avanza, pues los países desconfían y no vuelven a enviar más dinero. correcto. No, yo lo que digo es que el gobierno ha destinado una gran cantidad de recursos, solo hablando del plan de desarrollo para los 4 años de este gobierno, estamos destinando 11.6 billones de dólares. Y los ayudas, por ejemplo, en el caso de las Naciones Unidas para el año 2020, por ejemplo, estamos hablando de 3 millones de dólares, siempre son necesarias. Pero yo pienso que cuando se habla, por ejemplo, en el evento que hoy tuvo el presidente de la República con los diferentes embajadores, sobre todo de muchos países que han dado las ayudas, como usted lo dice, pues el presidente Duque ha sido muy claro en explicar, sobre todo el informe que ha entregado la Alta Consejería para la estabilización o sea, que viene manejando todo el tema de paz con legalidad, que es el doctor Emilio Archila. Y lo que se muestra y lo que se ha venido discutiendo con los diferentes países, sobre todo los veedores, los que han estado, hay muchos avances, se ha avanzado en diferentes temas, en diferentes puntos de acuerdo, se ha avanzado muchísimo. Obviamente, nosotros no somos un país que tenga las condiciones económicas para poder nosotros tener las facilidades que tienen otros países, por eso de pronto se ha quedado, y más ahora con la pandemia, yo les estaba contando, vamos a dejar de recibir solamente este año 25 billones de pesos en recaudo tributario, eso obviamente va a imposibilitar, aún así, en la ley de presupuesto que se está discutiendo en este momento, vamos a tener un aumento de casi el 10% para toda la implementación de los acuerdos de La Habana. Entonces es importante también destacar el esfuerzo del gobierno, pero sí es importante también contarle la verdad a los países y a todos los veedores, que el esfuerzo que se ha hecho, los avances que se han tenido, que son demasiados, los proyectos productivos, el tema tierras, el tema de víctimas, la reforma rural integral, catastro multipropósito, 8.000 ciudadanos nuevos que nunca habían tenido la posibilidad de tener energía eléctrica, ahora la van a tener. Casi 4.000 ciudadanos de estas zonas van a tener agua potable y saneamiento básico. Y puedo aquí durarles una hora nombrándole todos los avances que se ha tenido con respecto a la implementación de los acuerdos. Este gobierno ha implementado 14 de las 16, los 16 PDETs, la inversión de casi 60 millones de dólares en los municipios PDET por las obras por impuestos. Mire, son muchos avances, y yo sí pienso que hablándole con la verdad a toda la comunidad internacional se les puede mostrar los verdaderos avances que son más que lo que se ha dejado de hacer. En el mismo sentido, ¿usted cree que es poner en riesgo la ayuda de los otros países que han confiado sus recursos y por lo menos que han destinado estas ayudas para que se implementen los acuerdos de paz? ¿No cree que están en riesgo hoy en día y que dejen de ayudar? Senador Roy, adelante. Actívenos su micrófono, por favor. Gracias. Yo creo que la pregunta es muy importante, sobre todo por el contexto de las relaciones internacionales de Colombia en general y, por supuesto, frente a la paz. Colombia, el gobierno del presidente Duque ha tomado unos riesgos enormes, casándose de manera unilateral con un partido político en los Estados Unidos, no con el gobierno de los Estados Unidos solamente. La relación binacional siempre fue bipartidista, eso nos permitió gran equilibrio. Ahora está completamente casada con la campaña de Donald Trump, y por supuesto eso le genera un riesgo enorme en cualquier resultado, porque si pierde Trump las elecciones va a quedar muy mal parado el gobierno Duque frente al gobierno Biden, y si gana Trump, que espero que no, va a quedar completamente esclavizado, como ya pasó con la elección de Maurice Claver, en un acto que parece ser de nuevo el Caín de América, traicionando la tradición de que haya allí un presidente del BID latinoamericano y dejándose imponer uno por el gobierno Trump. Eso en el marco de la cooperación internacional frente a la paz, pues tiene efectos porque los países cooperantes, y más en medio de la pandemia, que no olvidemos es global, pueden empezar a decir, bueno, si el gobierno le faltan todavía 2 años y no tiene voluntad de implementar la paz, pues nosotros, ¿para qué le echamos agua a ese jarrón roto? Esperemos que haya otro gobierno que tenga esa voluntad. Yo espero que eso no ocurra,
Hemos hecho un esfuerzo con la Unión Europea, con las embajadas, con las unidades de cooperación, desde la Comisión de Paz, que firmamos el acuerdo para que ellos se mantengan, y hasta ahora así ha sido. Y además voy a reconocer algo, porque me parece que el objetivo implica también intentar reconocer lo que sí se hace. Mencionó ahora el senador Ciro Ramírez a un funcionario técnico que afortunadamente nunca militó en ningún partido, ni tampoco en el Centro Democrático, por lo que entiendo, y que ha sido, debo decir, una especie de apóstol solitario de la paz, un ermitaño de la paz en este gobierno, que es Emilio Archila. Ha trabajado ese hombre de manera absolutamente incansable con los recursos que ha podido, pero esos recursos, esa inversión, ese 10% del presupuesto, eso que se invierte en las zonas más lastimadas por el conflicto, vale la pena recordar, querido senador Ciro, que se tienen gracias a que nosotros hicimos el acto legislativo que yo fui ponente y autor de ambas normas, una reforma a las regalías que garantizó el 7% en la Constitución para invertir en esos PEDETs, en la paz, y como es una obligación constitucional y ese 7% no se lo podían gastar en otra cosa, ni en préstamos para Bianca, ni en la imagen del presidente, ni en Dugrans, ni en nada de eso, pues les toca afortunadamente invertirlos en la paz. Yo impulsé también, y acaba usted con su voto, además, en eso también estuvimos de acuerdo, en impulsar una propuesta para que se garantizara el anticipo de los recursos de la paz. Y este gobierno, mire el objetivo, este gobierno pueda ojalá ejecutar en estos 2 años lo que debía ejecutarse en 10. ¿Por qué razón? Alguien me decía, pero ¿usted cómo se le ocurre proponer que este gobierno tenga más plata para la paz? Pues sí, a mí no me interesa quién la ejecute desde que le llegue el alcantarillado, el acueducto, la conexión eléctrica, a la vía terciaria, a los municipios del Catatumbo o de Nariño o del norte del Cauca o de Urabá antioqueño. Esperar que un pueblecito tenga que esperar 12 años para que le pongan la planta de acueducto, la PETAR, pues que la hagan de una vez, no importa quién la ejecute, pero que tengan los recursos. Así que sí tendrán recursos, afortunadamente, y ahora de lo que se trata es de que ejecuten con eficiencia para que al menos esas 16 zonas que creamos en el gobierno pasado, en el acuerdo de paz, puedan beneficiarse de esos recursos que también creamos en el gobierno pasado. Numeral a la paz la veo, @Marcela Cinamón dice, numeral a la paz la veo, Uribe y no pudo acabar con las FARC militarmente, no pudieron hacer trizas el acuerdo de paz, son distractores para robar a Colombia, @Nicolás Tesla B, numeral a la paz la veo en el limbo, hasta que no se levanten y desalojen a los delincuentes del Congreso, numeral a la paz la veo embolatada, dice @SPN Carlos, como la, bueno, esto sí no, es que hay unos que son imposibles de leer y sobre todo porque hay muchos elementos que en los últimos días lo que han hecho es calentar el ambiente, Andrea, y distanciarnos, alejarnos son más de este sueño que es la paz. Mire, le leo este último comentario. Numeral, a la paz la veo, escribe @Rafa Santos BR, numeral, a la paz la veo, ¿cuál paz? Pues bueno, para ya ir cerrando un poco este debate muy interesante, quiero preguntarle al senador Ciro Ramírez de cara un poco a tener soluciones, para no quedarnos tampoco en la discusión política de entonces el gobierno anterior, ganó el sí, ganó el no, lo que viene, y esa disputa política que a veces parece no dejarnos avanzar. Usted ya nos ha dicho lo que ha hecho el gobierno bien en su criterio. En ánimos de reflexionar, ¿qué ajuste usted sí le haría para impulsar esa implementación de los acuerdos? O que usted pueda decir, vea, en el Congreso también nos hemos quedado un poco cortos con esta situación. ¿Qué análisis de reflexión puede usted decir que es un ajuste que sí vale la pena meterle la ficha por estos días? Ajustes y meterle la ficha. Primero que todo, hay que aclarar algo. Que gane Trump o que gane Biden, creo que el gobierno no tiene nada que ver, no va a interferir, no ha interferido en elecciones de otro país, y creo que tengo que aclarar que el presidente Uribe gobernó en el gobierno también 2 años de Obama, gobierno demócrata. Principal jefe de debate de la campaña de Biden. Entonces, el gobierno Iván Duque no va a interferir en la campaña de Estados Unidos. ¿Qué hay que ajustar y qué se debe exigir? Primero, el gobierno seguir implementando, dándole garantías de seguridad, dándole garantías del cumplimiento de los compromisos a toda esa base de la guerrillerada que ellos llaman, y que es importante que ellos puedan reincorporarse a la vida civil. Importante eso para que no vuelvan a las armas. Segundo,
Importante también que los jefes de la guerrilla, hombre, devuelvan los recursos, solo el 1% de lo que prometieron, devuelvan las rutas del narcotráfico, acepten que reclutaron, digan la verdad y no nos quedemos en estos debates inanes, debates que lo único que hacen es perder el tiempo de este país, en que si lo hicieron y si no lo hicieron, que es que ellos no sabían, que si ellos sí vieron o no vieron. Hombre, digan la verdad y avancemos. Ajustes en que los jefes guerrilleros digan la verdad y cumplan, porque es que hay mucha gente muy berraquita para exigirle al gobierno que cumpla, pero muy suavecita para exigirle a las FARC que cumplan. Además de ajustes, hombre, cuando nosotros estuvimos en el plebiscito, criticamos mucho lo de la JEP. Después del plebiscito, comenzó gobierno Uribe, gobierno Duque, seguimos criticando. Y ahora lo más importante de todo esto es que la JEP nos da la razón y deja fugar a Santrich. Entonces es como si no le importara y le gustara todo lo que le dicen a la JEP. Entonces uno dice, hombre, a la JEP ¿qué le está pasando? Le entiendo que esa parte hace como, digamos que hace parte de otros señalamientos que el gobierno y que ustedes como partido de gobierno han sido claros en reiterarlo. Pero mi pregunta va más enfocada a los ajustes que tal vez, haciendo una reflexión autocrítica, tendría que sí hacer el gobierno para impulsar esta implementación. Con lo que hay, con lo que les gusta, con lo que no, pero de parte del gobierno. O si el senador considera, Andrea, que no hay que ajustar nada, pues y que todo está bien, entonces pues también puede decirlo, senador Ciro. No, lo que estoy diciendo es ajustar que el gobierno siga implementando, las cosas que falten, hacerlas, las cosas que está haciendo mal, ajustarlas. Los jefes guerrilleros, ajustar, ¿qué quiere decir? Decir la verdad, que cumplan también ellos, porque lo que estoy diciendo, le exigimos mucho al gobierno, pero no le estamos exigiendo a los jefes guerrilleros que lo mínimo es que digan la verdad, ajustar lo de la JEP, que todas las críticas que hemos hecho hacia la JEP nos han dado toda la razón. Pero senador, pero es que yo quiero aquí, pues, perdóneme, me meto, pero es que la JEP es algo que entendería uno no le corresponde al gobierno. Las FARC no le corresponde al gobierno. O sea, si las FARC quieren decir mentiras, pues allá ellos son las FARC. Si la JEP la quieren barrar, allá ellos son la JEP. El gobierno, Iván Duque, los ministros, los altos consejeros, el gobierno, ¿qué debería ajustar? ¿O no debe ajustar nada? Usted puede decirlo. No, yo pienso que se han hecho muchas cosas bien. Lo que hay que ajustar, me parece importante, es darle la seguridad a muchos miembros que se han desmovilizado y que quieren volver a la vida civil. A toda esa base guerrillera hay que darle toda la seguridad y todas las garantías para que no vuelvan a las armas. Y no solo estos, los que se seguirán desmovilizando de las bandas criminales, de las nuevas guerrillas, disidencias, etcétera. Darle garantías de seguridad y las garantías de lo que se firmó a toda esa base guerrillera para que no vuelva a las armas. Eso de pronto habría que ajustar. Bueno, senador Ciro, antes de despedirlo, ahora sí cuéntenos la historia. ¿Qué fue lo que le pasó en el brazo? En el brazo izquierdo. Como dice el senador Roy, fue la izquierda. No, accidente de bicicleta bajando una montaña, un hueco, fue eso. Bueno, a cuidarse, senador, muchas gracias. Senador Roy Barreras, gracias a usted también por acompañarnos y como yo también quiero hacerle una pregunta sobre su entorno, ¿usted nos puede contar la historia de ese cuadro de una mujer que mira a lontananza detrás suyo? El micrófono. El micrófono, senador Roy, por favor. Se la voy a tratar de resumir. Mi madre, que era una mujer campesina, hizo tercero primaria. Mi abuelo era un campesino liberal, lo mataron en el 49 en esa violencia liberal. Y terminó desplazada, como los tantos millones de colombianos aquí en Bogotá, y aprendió a sobrevivir con una máquina de coser y en oficios domésticos. A ella le debo todo lo que soy. Yo soy orgullosamente hijo y nieto de campesinos. Y orgullosamente hijo de madre soltera. Esa mujer trabajadora que me acompañó hasta los 86 años, en alguna de las casas donde trabajó, la persona, el dueño de esa casa, en su testamento, le regaló ese cuadro porque se parecía a ella. Y es un cuadro francés del siglo XVIII, según hizo un estudio de la Universidad Nacional. No tiene gran valor porque es un anónimo, es de algún aprendiz de la época, pero es un cuadro muy lindo y por supuesto me recuerda todos los días a mi madre. Qué bueno, senador. Pues muchas gracias a usted por acompañarnos, de verdad, muy bello el cuadro y me llamó la atención, por eso quería hacerle la pregunta. Una buena tarde para usted, senador, y sigamos, ojalá todos, tanto desde el Centro Democrático como desde su orilla, todo el país debe soñar con la paz. O sea, yo creo que no hay quien diga que no. Ojalá pudiéramos encontrar el punto de
de encuentro. Y que se le mejore la izquierda al senador Ciro Ramírez y que la izquierda colombiana también se junte, se pegue, se consolide. Sigue la W. Muchas gracias a los senadores, a nuestros invitados. Andrea, gracias. Paola, gracias. Mauricio, gracias. Hacemos una pausa. Sigue la W.